Bueno, yo soy Irma Gómez, soy quiteña, de padre ecuatoriana y madre argentina, y pienso que tuve una niñez normal, como el resto de niñas. Mi papá un obrero de una fábrica y mi mamá una ama de casa. Eh, Pienso que las cosas que han trascendido mi vida es el haber, valga la redundancia, vivido frente a un mercado. Yo cuando era niña viví frente al mercado de San Roque, donde vi mucha gente indígena muy pobre, y creo que eso me encaminó a donde estoy ahora. Este, el transcurso de mi niñez fue un poco normal. Bueno, mi papá, pienso que el haberme puesto en una escuela de monjas, a pesar de que era una escuela un poco cara, mi papá un simple obrero, pero para él desde su pensamiento era la mejor educación que podía ofrecer a sus hijos para el futuro, ¿no? Pero eso no me ayudó mucho realmente. Para mí educarme en ese centro educativo fue una tortura muy fuerte, porque bueno, yo viví la época de la educación donde era la letra con sangre entra, y no me acuerdo cosas bonitas en la escuela realmente, sino siempre cosas muy difíciles, porque pienso que yo, por el maltrato que sufrí en la escuela, generé un círculo vicioso, ¿no? Entonces yo era la última de las vagas de la fila porque las monjitas ponían, ¿no? La fila de las buenas, muy buenas, buenas, regulares, y yo estaba dentro de las malas al último. Y eso hacía que siempre me castigaban y que yo no haga caso. Entonces yo era, creo, una guagua incomprendida. Pero eh, soporté la escuela ahí. Yo siempre me sentí muy identificada con la parte indígena. Desde la Amazonía trabajamos ahí con comunidades indígenas, y cuando vine a Quito pues trabajé con la CONAIE y me contacté con gente de aquí del sur, y siempre ligada al tema de la iglesia, ¿no? Entonces aquí en el sur había un grupo de misioneros que se llamaba el grupo MIES, Misioneros de la Esperanza, unos compañeros de, de izquierda muy comprometidos con la lucha social y todo eso. Entonces ellos estaban haciendo aquí en el mercado mayorista alfabetización. Entonces yo, siempre con eso de que quiero ser parte de procesos, entonces les acolité, o sea, me involucré en ese tema y empezamos a trabajar el tema de alfabetización con ellos. Entonces vinimos al mercado y empezamos a trabajar con gente, sobre todo adultos. Pero una cosa bien importante fue que yo, porque veníamos siempre en las noches, ¿no? Entonces, desde las 8 9 de la noche ya estábamos trabajando con los compañeros, pero había muchísimos niños con ellos. Entonces, como estaba yo desempleada, un poco medio desocupada, entonces empecé a venir a visitarles a los niños en las mañanas. Entonces, una de las cosas que marcó muy fuerte mi vida es haberles visto a la gente indígena viviendo en Quito en situaciones muy precarias, muy precarias, a diferencia de los niños en la Amazonía, por ejemplo, donde tienen la libertad, tienen la selva para aprender, para hacer cosas, para vivir la vida, ¿no? Entonces aquí era terrible. O sea, a mí me golpeó mucho eso de ver 7 personas viviendo en un cuarto. Son realidades que no se han cambiado. Pero creo que nuestra contribución aquí también como organización es darles a estos niños una oportunidad, ¿no? Entonces, eso fue ya en el 90. En el 90 empezamos a hacer una especie de aventura, ¿no? Yo para esa época no tenía estudios superiores, excepto los que dejé en la Politécnica, que hice como 3 semestres,
que quería seguir ingeniería en telecomunicaciones. Al final, como me fui a la Amazonía, dejé de estudiar, entonces era apenas bachiller. Entonces, cuando vine a trabajar aquí con estos niños, empezamos con 15 niños, ¿no? Yo fui a visitarles a las casas y hablé con los papás y dije que les manden, porque además estábamos en época de vacaciones, ¿no? Entonces dije, mándeles, y empezamos a trabajar. Entonces, con esos 15 niños empezamos a hacer educación comunitaria, y desde el contexto de la Mamá Tránsito Amaguaña. Por eso le pusimos el nombre a la escuela. Entonces empezamos a hacer este trabajo en el Redondel del Mercado. Pero el Redondel del Mercado hace 20 años no era un parque, era un espacio verde sin ninguna gracia, simplemente el espacio verde, ¿no? A veces lleno de basura y cosas así. Entonces ahí empezamos con estos 15 niños a jugar, a cantar, a bailar, a pintar, a hacer cosas muy lúdicas, porque además se podría decir, mi preparación no me daba para más en ese momento, que además desde mi punto de vista fue una bendición no haber sido maestra profesional en ese momento, porque seguramente hubiera descuartizado todo el tema que ahora trabajamos, ¿no? Entonces, con estos 15 niños empezamos este trabajo pedagógico, y creo que lo importante y lo interesante de esto es que yo aprendí a ser maestra con ellos. O sea, ellos me enseñaron a mí a ser maestra. Ellos me decían qué cosas quieren aprender. Y si yo hubiera sabido hace 20, casi 30 años, lo importante de este proceso, hubiera guardado todos esos recuerdos, ¿no? Porque los cuadernos los hacíamos nosotros mismos, los construíamos, los cosíamos. O sea, era una construcción desde hacer los cuadernos, desde buscarnos las pinturas, desde ver la forma de cómo no teníamos peganola, hacíamos engrudo, o sea, cosas así muy rudimentarias, pero que nos enseñaron a hacer una educación diferente. Entonces, en el año 2000, la escuelita Tránsito Amaguaña dejó de ser escuelita para convertirse en una unidad educativa. Entonces ahora nosotros tenemos desde primero de básica hasta el tercero de bachillerato. Ya son 7 promociones las que han salido de jóvenes bachilleres. Unos ya se han profesionalizado. Por supuesto, creo que nosotros no estamos trabajando aquí para el éxito, entre comillas, ¿no? No nos interesa. Lo que nos interesa es que estos chicos tengan la oportunidad de cambiar la vida, porque la situación de vida de nuestras familias indígenas sí es difícil aquí. Se ha trabajado muchísimo por restar esas diferencias, ¿no? Pero tenemos una mente muy colonizada, y es una colonización de 500 años, que necesitamos que la sociedad entienda que somos culturalmente diferentes, pero humanamente iguales, ¿no? Entonces eso ha hecho difícil la vida de nuestras familias. Entonces tenemos aquí algunos jovencitos que ya tienen sus negocios propios, por ejemplo, ¿no? Que ya pueden sostener su vida, ¿no? Entonces, pienso que eso le ha llamado mucho la atención a la gente, ¿no? Y por ejemplo, en el 2005 nosotros ganamos un premio con la Salesiana mismo, haciendo un trabajo de investigación con el tema de la tradición oral, porque mucho de nuestro trabajo es rescatar eso de que nos permite nuestra identidad cultural a través de la oralidad. Entonces aquí intervienen la comunidad, los padres de familia, los tíos, los abuelos, los niños, ¿no? Para preservar eso que ya se va olvidando. Entonces ahí hicimos este trabajo y ganamos el primer premio en un concurso que hizo la Salesiana. En el 2011 el municipio nos hizo un reconocimiento y ganamos el premio Manuel Espejo. Yo digo que es un premio de todos,
por supuesto el premio me lo dieron a mí, pero no es mi trabajo. Es un trabajo colectivo, es un trabajo de mucha gente. Si bien es cierto, yo estoy al frente de todo, yo doy, como decir, el pecho a las balas, pero atrás mío hay mucha gente y están los niños, o sea, es un trabajo de los guaguas. Si los guaguas no estuvieran aquí, no existiría este trabajo, ¿no? Estuve de asambleísta el último año y fue una experiencia muy enriquecedora a nivel personal, a nivel profesional también muy importante, y pienso que aunque fue muy poquito tiempo, hicimos todo lo posible por contribuir, ¿no?, en temas de lo que es la legislación, pues. Como les decía, cuando empezamos la escuela y empezamos con poquitos niños, yo no tenía una carrera profesional. Fue en el transcurso del tiempo y por la necesidad también de la parte académica, de darle un plus, se podría decir, al proceso y a la experiencia educativa. Entonces estudié mi carrera en licenciatura en educación. Pero el trabajo no es solo el ser profesora, ¿no? Este trabajo es un trabajo muy social y por esa razón seguí la carrera de abogado. O sea, yo también soy abogado porque tengo un montón de casos que tengo que ayudar a resolver. Lastimosamente hay muchos abogados que no tienen conciencia de con la gente que están trabajando, y y a mí me daba mucha indignación ver que abogados, viendo que están trabajando con gente muy pobre, se atreven a pedir mucho dinero por una simple firma, por ejemplo, ¿no? Que no es justo, porque la gente vive al día, vive inmersos dentro de una pobreza, y tener que pagar a un abogado cuando el Estado tiene las posibilidades, y mucho más ahora que hay la Defensoría del Pueblo y que hay los defensores públicos, pero eso la gente no sabe. Entonces hay que enterarse, y para eso yo seguí la carrera de Derecho, para ayudar a salvaguardar los derechos de los compañeros, ¿no? Entonces, posteriormente a eso, hubo una convocatoria para seguir una maestría en Derechos Humanos, y yo tengo una maestría en Derechos Humanos y en pueblos indígenas. Pero es bien interesante, verán, porque yo, cuando empecé este proceso, yo admiro mucho y creo que una de las personas que yo tengo como bandera de lucha es la Mamá Tránsito. Ustedes saben que ella no fue a la escuela, ¿no? Pero le fascinaba venir acá. Y creo que el proceso, la metodología, el tema pedagógico lo hacemos desde su corazón, desde su pensamiento, desde cómo ella hizo las primeras escuelas. Entonces, cuando empezamos esto, yo me rehusaba a estudiar, pero no por vaga o no por no querer, porque yo pienso que los títulos no hacen a la persona, que porque pienso que si usted estudia algo tiene que ser necesariamente para ayudar a crecer a otros, ¿no? Pero en esa época yo no quería estudiar, sí, porque me decían, por ejemplo, en el ministerio, ya cuando se empezó a hacer el tema de legalizar, decían, es que usted tiene que tener la carrera de educación si quiere ser directora. Entonces dije, no, yo no necesito ser la directora para trabajar este tema, ¿no? Y de hecho yo soy directora encargada desde el primer día que llegué a la escuela, que es hace 27 años, ¿no? Entonces, es porque a mí la organización me ha encomendado esta responsabilidad. Nosotros somos una organización que se llama Coindia y es la que ha hecho que todo lo que ustedes pueden ver ahora sea una realidad, porque son ellos los que se han empeñado y han hecho todo el trabajo que se necesita. Entonces yo lo que he hecho es acolitar, como dicen los jóvenes, ayudar a mirar, a hacer los proyectos, a ayudar a ver cómo, de qué mejor manera podemos hacer las cosas, ¿no?
Entonces yo, por ejemplo, no tengo ni siquiera sueldo de directora, sino soy una docente como los demás haciendo su trabajo y además porque me apasiona, ese es un trabajo que me fascina, ¿no? Me gusta estar con los guaguas, me gusta compartir con ellos. Yo creo que más que ellos me necesiten a mí, yo necesito más de ellos para seguir la vida, pues porque son, mi vida entera es este trabajo.